Hermanos, tengan abiertas sus Biblias en el libro de Éxodo, porque vamos a hablar precisamente de Jesús en el Éxodo ahora. La semana pasada hablamos sobre las figuras de Jesús en el Génesis y ahora vamos a hablar de Jesús en el Éxodo. Me llama mucho la atención que Juan hablara de Jesús como un personaje importante y real, del cual no hay espacio suficiente en las bibliotecas del mundo para hablar del Señor Jesucristo. Juan así lo dice: si se escribiera todo lo que se sabe del Señor Jesús, no habría libros en el mundo para llenar todo esta gran historia. Y creo que pues él tenía mucha razón, porque nos podemos pasar la vida hablando del Señor Jesús y nunca terminaríamos. Esa es la verdad. Y cada quien, en la experiencia de cada uno, hemos aprendido más cosas. Algunas se parecen a las que usted ha aprendido, hay otras que no, pero ahí estamos, en esa lucha de saber más del Señor Jesús. Y por esa razón, pues hablar de Jesús en el Éxodo no estamos fuera de lugar, porque toda la Biblia habla del Señor Jesús, todos los libros. Entre líneas vamos a encontrar una figura que habla del Señor Jesús. Y eso nos debe de llenar pues de mucha gratitud a Dios que Él haya permitido eso. Ahora le conocemos ciertamente, pero hace algún tiempo solamente sabíamos de Jesús lo que todo el mundo sabe, que nació en la Navidad, aunque la mayoría de la gente dice que fue el 25 de diciembre. Pero eso era lo básico que sabíamos. Hoy ya no sabemos, no sabemos únicamente eso. Ahora sabemos más cosas y cada vez vamos a saber más y más cosas. Así que, pues la primera cosa que vamos a ver es a Jesús como nuestro libertador e intercesor. En Éxodo capítulo 2, 23 al 25 y también los capítulos 3 al 5. En la vida de Moisés aprendemos muchas cosas. Claro que el capítulo 2 habla del nacimiento de Moisés, habla de las cosas que le ocurrieron cuando él, ya adulto, y estaba trabajando con los egipcios, pues era el hijo adoptivo de la hija de Faraón, pues imagínense, ¿no? Pero Dios estaba preparando a Moisés para realizar un trabajo. El pueblo de Israel pronto necesitaría un guía, pronto necesitaría a alguien que los sacara de la esclavitud y los llevara a la tierra prometida. Y algo de las cosas que Moisés hace en el trayecto a la tierra prometida es precisamente interceder. En muchas ocasiones Dios lo llamaba y hablaban, y siempre Dios le decía: dile al pueblo esto, dile al pueblo esto. Ese era su trabajo. Pero otras veces Moisés escuchaba lo que el pueblo estaba diciendo y estaba murmurando, y ahí va con Dios para decirle: el pueblo le está pasando esto, el pueblo dice esto. Entonces era su trabajo de intercesión. Así que Moisés pues es un ejemplo muy claro de lo que Jesús haría,
después de su venida en aquella primera Navidad. Moisés fue libertador, fue legislador, fue constructor, fue jefe supremo, fue juez, fue autor, porque él escribió los 5 primeros libros. Sus recopilaciones fueron usadas para después que fueran los libros más importantes para el pueblo judío. Y, como dijimos, él también fue intermediario entre Dios e Israel. Después de aquella experiencia que Moisés tuvo con Dios en el monte Horeb, Moisés y su hermano, a quien Moisés lo conocía, pero de adulto no sabía. Así que volvió a conocerlo. Y cuando Moisés le relató todo lo que le había pasado allá en el monte Horeb, Aarón le creyó y se convirtió en su compañero. Aarón, aquella vara que Moisés traía, se la dio a Aarón, y Aarón era la que lo traía para arriba y para abajo. Así que en una ocasión Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón para interceder por Israel. Otra vez su labor de intercesión. Y Moisés hace también su labor de intercesor en el trayecto hacia la tierra prometida. Cuando lo vemos en el capítulo 19, versículo 3, vemos cómo Moisés intercede ante Dios por las cosas que le han venido ocurriendo. Fue una serie de experiencias de todo tipo, como también rebelarse contra Dios y murmurar. Una vez murmuraron contra la dirección de Moisés y sus hermanos, porque no solamente Aarón hacían este trabajo según la dirección de Dios, también su hermana era sacerdotisa. Y una vez el pueblo murmuró contra el liderazgo de Moisés y Aarón, y Dios tuvo que reprenderlos. En otra ocasión fue la hermana la que hizo todo, y de nuevo otra vez ahí está Moisés intercediendo. Sara la castigó y la echó fuera del campamento, y allá estuvo leprosa por muchos días, hasta que reconociera las cosas malas e incorrectas que había hecho. Así que Moisés intercede por el pueblo. Y en aquel encuentro que Moisés tiene con Dios en el monte de Sinaí, con todas aquellas cosas extraordinarias que sucedieron en el monte de Sinaí, truenos, relámpagos, una nube espesa, el sonido de trompetas muy fuerte, que dice la Escritura que el pueblo se estremeció cuando escucharon todo aquello. Y Moisés escuchó la voz de Dios. Este trabajo de Moisés, pues lo vemos en la persona de Cristo Jesús, como lo he mencionado. Muchas veces Dios habla, pero otras tantas es Moisés quien habla ante Dios de parte del pueblo. Así el Señor Jesucristo intercede por nosotros.
cada vez que oramos, el Señor intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor por excelencia. Por eso no podemos pedirle a nadie más que al Señor Jesucristo. Así que cuando oramos por un hermano, hay que hacerle ver que no es nuestra oración la que puede hacer eso, sino que es Dios según sus planes, y en el nombre del Señor Jesús, quien podrá hacer la labor que Dios quiere hacer en los corazones de las personas. Así que Dios es muy grande. Éxodo pues 19:3 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Qué gran bendición, ¿verdad? Que Dios pueda hacer esto por su gracia y su misericordia, porque tampoco es por nosotros mismos. Nosotros no tenemos nada, hermanos. Nada, es Dios quien hace todo en la persona de Cristo Jesús. La segunda cosa que aprendemos en el libro de Éxodo es que Jesús es nuestra Pascua. Cuando vemos el capítulo 11 y el capítulo 12, encontramos dos cosas aquí importantes. En el capítulo 11, el cordero sacrificado para librar a los egipcios, si es que creen, ¿no? Porque fue dirigido para ellos este castigo de la muerte de los primogénitos. Pero Dios les dijo a Israel: tiene que prepararse. Y lo van a preparar de esta manera. Van a matar un cordero, van a derramar su sangre sobre una vasija, van a utilizar una brocha y van a pintar los marcos de las puertas y de las ventanas. Cuando el ángel de la muerte pase por tu casa y mire aquella sangre, se irá de largo. Y dice la palabra que en aquella noche murieron miles y miles de primogénitos, aún de las bestias, Pero todos aquellos que pusieron la sangre en los marcos de las puertas fueron librados. Y luego el faraón, pues, al fin había decidido, después de tanta insistencia, de esa intercesión de nuevo, después de tanta insistencia y tanta intercesión de Moisés y Aarón para que dejara al pueblo salir, al fin el faraón está de acuerdo y lo deja salir. Pero Moisés aún ahí los prepara. No van a salir hasta que tengan allí la Pascua. Por primera vez, y eso quedó para los judíos como algo establecido. Nuestro Señor Jesucristo murió en la fiesta de la Pascua. Mientras todos los judíos celebran la Pascua, el Señor Jesús moría. Y uno dice: ¿por qué? ¿Es coincidencia? No, no es ninguna coincidencia, estaba en el plan de Dios. Desde tiempos de Moisés estaba en el plan de Dios. Así que la acción del cordero inmolado abarca la sangre derramada sobre los marcos de las puertas y ventanas, y también en la fiesta se ve que el cordero inmolado aún a nosotros nos protegerá de la muerte eterna, porque acuérdense que la Escritura dice que la paga del pecado es muerte.
Y el Señor Jesús nos libra de esa muerte. Y los israelitas, hermanos, tuvieron el privilegio de ver esto. Ellos lo vieron, lo pudieron palpar. Incluso el cordero lo guisaron, no con manteca, sino una especie de carne asada, pero no usaron más que pan sin levadura y hierbas amargas para hablarles que las cosas que al pueblo de Israel le habían sucedido era por causa de su pecado. Por eso el pan sin levadura. La levadura es símbolo de pecado. Y este pueblo tenía que aprender la lección. Las hierbas amargas era para que pudiesen sentir el sabor de la esclavitud que Israel había padecido por más de 400 años. Mucho tiempo. Y ahora un pueblo, hermanos, un pueblo tiene el gran privilegio de experimentar a futuro el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. Por eso demos gracias a Dios siempre, hermanos. Cuando cantemos Jesús es mi Rey soberano, cantémoslo con convicción, porque fue gracias a Él que nuestros pecados, hermanos, fueron perdonados. Por eso dice Primera de Juan que cada vez que pequemos, acudamos al Señor Jesucristo como nuestro abogado, porque la sangre de Jesús nos va a limpiar de todo pecado. Y esa es nuestra oración: Señor, límpianos de todo pecado. Haznos merecedores de tu gracia, haznos dignos de estar contigo, como estoy en este momento de devoción y de oración. Mientras tanto, en el capítulo 16, también de aquí de Éxodo, aprendemos que Jesús es el maná del cielo. Este capítulo 16 nos cuenta que un día ya van camino a la tierra prometida, pero en el camino se les acabó la comida, así que tuvieron hambre, mucha hambre, y como no tenían que comer, lejos de encontrar otra manera de saciar esa hambre, hablar con Moisés, hablar con los líderes que Moisés tenía para sacar adelante, porque acuérdense que al principio Moisés se encargaba de todo, pero después de la visita de su suegro, le hizo ver que lo que estaba haciendo no estaba bien, que si seguía así no iba a durar el trayecto, que mejor que escogiera gente dirigida por Dios, preparada y capacitada para que atendiera todos los asuntos pequeños, y que solamente vengan a ti cuando el problema sea tan serio que ellos no tienen respuesta. Y Moisés le hizo caso. Así que ahora, camino a la tierra prometida, otra vez el pueblo murmura. Pero como Dios es fiel a sus promesas, Él no les dijo que saldrían de Egipto y que en el camino pues a ver cómo les iba. No, Dios les había prometido: yo voy a estar con ustedes todo el camino. Y a Moisés le dijo: yo voy a estar contigo todo el trayecto. Dios cumple sus promesas, hermano. Dios ha prometido estar con nosotros. No se le olvide. Así que cuando un día tenga problemas, no se sienta abandonado. Siéntase como que es justo lo que le está pasando. Es justo lo que Dios quiere.
No es porque usted sea malo o porque sea bueno, es porque es lo que Dios quiere que le pase, que le suceda, sobre todo si usted es un hijo de Dios. Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Así que viendo aquella situación, Dios les manda alimento. Y algo que no se debe olvidar, ¿se acuerdan que Dios les manda codornices para que coman? Y les envió una escarcha. ¿Quién sabe cómo Dios la fabricó? Pero era una especie de escarcha semejante a la nieve, pero era más semejante al pan. ¿Cómo Dios hace las cosas, no? De una manera que no entendemos. Pero Dios lo hizo. Y Dios podía hacerlo. Y el pueblo tenía que creer y atender las indicaciones. La orden en aquella vez para el maná era recoger solamente lo del día. No lo podían guardar. El único día que se preservaba un día más era cuando era sábado. Pero de vuelta al día primero se repetía todo. Así hasta que el pueblo quedó satisfecho y no más Dios les envió todo eso. Incluso tienen que guardar una vasija con maná, porque esta sería guardada después en aquella denominada Arca del Pacto. El maná del cielo es una figura del Mesías. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El que participa de ese pan nunca tendrá hambre. Muy similar al agua de la vida que prometió a la mujer samaritana. Y el que pruebe de esta agua, el resultado será que de su interior correrán ríos de agua viva. Así que Jesús no solamente es el pan de vida, es también el agua de vida. Los israelitas padecieron, tiempo después se ve en una manera totalmente especial cuando tienen sed y no hay agua por ningún lado. Se han acabado con toda la que llevaban y Dios le ordena a Moisés: ahí está esa roca. Y en el monte Horeb, de nuevo, otra vez el monte Horeb. Y Moisés golpeó la piedra, brotó agua a raudales que corrió como un río. Por eso uno de nuestros cantos que a veces entonamos dice: Cristo es la peña de Horeb que está brotando. Agua de vida suficiente para mí. Agua de vida. Esto lo recordamos también, hermanos, en la Santa Cena. Por eso el Señor Jesús así lo marcó, el pan. El pan. La cuarta cosa que vemos, hermanos, lo vemos en los capítulos 20 al 24. En el capítulo 20, Moisés recibe de Dios las tablas de la ley. Para Moisés fue una experiencia que no se le podía olvidar. Y pasa un tiempo ahí con Dios, orando, hablando, platicando, y Dios le da una serie de cosas. En el capítulo 20 está el decálogo, pero en el versículo 21 Dios le da las leyes que sean de una ley que tiene que ver con el altar. En el capítulo 21 le da leyes sobre los esclavos. También en el capítulo 21 habla de las leyes sobre actos de violencia que pudiesen ocurrir, ahí en el versículo 12. En el versículo 18 Dios les da leyes sobre los golpes
y heridas que pudiesen recibir del uno del otro. También les habla sobre los derechos de propiedad. Bueno, Dios no deja pasar nada. Nada deja de pasar. También el capítulo 22 habla de derecho de propiedad. En los últimos 3 versículos del... No son los últimos. Es 18, 19 y 20. Habla sobre los delitos que son dignos de pena de muerte. En el versículo 21 le da otro tipo de deberes. En el capítulo 23 hay instrucciones éticas, leyes sobre fiestas. Y en el capítulo 24 Dios ratifica el pacto y lo sella con sangre. Ahí en el capítulo 24 donde dice que Dios mantiene a Moisés 40 días y 40 noches en la montaña platicando allá. Después de darle el decálogo, le da las tablas. Primero se los dice y luego después se las da. Ahora, hermanos, todos estos capítulos 20 al 24, allí aprendemos sobre que Jesús es el pacto verdadero de Dios para con nosotros. Porque el decálogo es más que un conjunto de reglas y de leyes. Y todas las que mencioné son más que reglas y leyes. Todo ello habla de cómo es Dios, sobre todo con lo que tiene que ver con su relación con el pueblo. Acuérdense que Dios quería un pueblo maduro, un pueblo santo, un pueblo perfecto. Eso no se puede lograr si Dios no interviene. ¿Por qué no hacemos ciertas cosas, hermano? Porque es la voluntad de Dios que no lo hagamos. Dios quiere tener un pueblo santo, sano. Por eso no fumamos, ni tomamos, ni participamos en francachelas y fiestas de las muchas que el mundo tiene. Así que las leyes, el decálogo y todas las demás leyes es una descripción de la figura de Dios como un Dios santo al relacionarse con su pueblo como Dios quiere que se hagan las cosas. Pero Jesús, Él es el nuevo pacto. Él es el nuevo pacto en su sangre. Por eso la Santa Cena. Gracias al Señor que ahora tenemos un pacto con Él. Y el pacto que tenemos con Él es que vamos a hacer su voluntad. De aquí hasta aquel día, cuando Él nos llame a su presencia, o Él venga antes, trabajaremos muy arduo porque se haga la voluntad de Dios. ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos de ustedes ya están cansados de hacer la voluntad de Dios? ¿Verdad que no podemos cansarnos? Tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir trabajando eso. Por eso la Biblia no la podemos abandonar. Es parte de ese trabajo que Dios hace en nuestra vida y que nosotros hacemos para Dios. Y por último, hermanos, en el capítulo 25 aprendemos otra lección muy importante. Jesús es la presencia de Dios ante nosotros. ¿De qué habla el capítulo 25 en una palabra? Del tabernáculo, el arca y las vestiduras de los sacerdotes. El tabernáculo era una especie de tienda de campaña portátil y en ella se encontraban muchas cosas que Dios quiso que se tuvieran. Pero este tabernáculo, y al igual que el arca,
El arca era una caja de madera de acacia, recubierta por todos lados con oro finísimo, pero dentro del arca se guardaban las tablas de piedra que contenía el decálogo. También se guardaba la vara de Aarón, porque en aquella ocasión, ¿se acuerdan que se le pusieron al brinco que Aarón participase? Y Dios le dijo, pues dile a todos los demás sacerdotes que pongan sus varas, y la que reverdezca el propietario, ese es el sacerdote que yo he escogido. Así que ahí estaban las varas, y a la mañana siguiente se encontraron que la vara de Aarón se había llenado de más ramas, las otras no. Pero el tabernáculo y el arca, hermanos, representan todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo divino. Por eso representan la presencia de Dios. Aún las vestiduras de los sacerdotes representan la presencia de Dios. Pero quien nos ha llevado a la presencia de Dios hoy en día, y lo sigue haciendo a cuantos escuchen la voz del Señor llamándoles, el Señor Jesucristo lo lleva a la presencia del Dios mismo. No lo podemos ver con nuestros ojos, no lo podemos palpar con nuestras manos como palpo este mueble, pero puedo sentir su presencia. Así como cuando salgo al patio, no veo el viento, pero siento su presencia. Es lo mismo con Dios. A Dios no lo podemos ver, nunca lo podremos ver mientras estemos aquí en esta tierra, pero cada vez que oramos sentimos su presencia, hermano. Por eso que cuando estamos abrumados y acudimos a Dios en oración, no es verdad que la primera cosa que ocurre, que nuestra alma se empieza a tranquilizar, nuestro desespero empieza a desaparecer, nuestra angustia no más se empieza a sentir. Es la presencia de Dios. La presencia de Dios es real. Solamente los necios, como dice un salmo, niegan la presencia de Dios, niegan su existencia. Solamente los tontos pueden negar que Dios existe. La historia del tabernáculo y lo demás, usted lo va a volver a leer en el capítulo 36 al 40. Lean todo esto, hermano. Es muy interesante leer estas cosas, y más cuando las relaciona con el Señor Jesús. No hay para dónde hacernos. Dios es grande y maravilloso. Y termino diciéndoles, hermanos, Moisés nunca imaginó el alcance de su ministerio. Él hacía lo que tenía que hacer. Había un pueblo necesitado, había un Dios tratando de comunicarse con ese pueblo, pero Moisés nunca pensó a futuro. Pero en lo que él experimentó, ahora nosotros sabemos que hablaba del Señor Jesús. Hoy nosotros, los que hemos creído, estamos convencidos de que el libro de Éxodo habla sobre la persona del Señor Jesús, a quien un día miraremos cara a cara, como diría el apóstol Pablo. Tal como Él nos ha visto ahora, o como Él nos ve ahora, así un día le miraremos a Él.